Keiko, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Tu experiencia pública, por ejemplo, es una experiencia, claro, que se remonta a los 19 años, pero realmente, ¿cuál era tu función en esa época? Bueno, el cargo de primera dama era, y sigue siendo, tuvo un lapso de 5 años en que fue, digamos, como funcionario del Estado, en el caso de la señora Elian Carp, pero un cargo honorífico, protocolar, de acompañar al presidente de la República. Sin embargo, yo, además de esas funciones protocolares, asumí la presidencia de la Fundación por los Niños del Perú, que era una institución encargada de ayudar a niños abandonados, a más de 2.300 niños a nivel nacional. Creé la Fundación Cardioinfantil, nos encargamos de ayudar a niños que estaban mal del corazón, ayudamos a más de 1.000 niños de diferentes provincias de nuestro país a que puedan ser operados y que tengan una buena calidad de vida. Apoyé a diferentes instituciones no gubernamentales sin fines de lucro. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación por los Niños del Perú nos encargábamos de hacer muchos eventos para poder recaudar fondos, para poder ayudar a esos niños a que tengan una buena alimentación, un buen estado de salud, una buena educación. Además, logramos construir 7 aldeas a nivel nacional, 7 aldeas que se hicieron en mi gestión. Es cierto que se lograron a nivel nacional con el apoyo de la señora Pilar Nores en su gestión, con el esfuerzo que hizo mi madre cuando ella fue presidenta, se hicieron otras 15 más, ¿no? Pero era el esfuerzo de muchas personas, no solamente el mío, que trabajaban a nivel nacional. Hay críticas respecto de tu participación en el Congreso, que había muchas ausencias, inasistencias, en general poca participación también en temas de propuestas de proyectos de ley, etcétera. Tengo la tranquilidad y la satisfacción de haber trabajado bastante bien. En primer lugar, se está mezclando mis ausencias, mi licencia de maternidad con las ausencias, que son pocas. Yo he trabajado como miembro titular de la Comisión de Economía durante todos estos años y luego he ido variando en diferentes comisiones. Comisión de Vivienda, en la Comisión de Mujer, en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Comercio Exterior. En el Congreso tenemos 3 tipos de funciones: el de representatividad, el de legislar y el de fiscalizar. Y cuando tenemos que participar en otros eventos, ¿no?, por actos de representación, solicitamos justamente este tipo de licencias para hacer estos otros eventos. Ausencias injustificadas creo que tengo 10 durante estos 5 años. Nosotros hemos presentado en la bancada fujimorista cerca de 150 o 180 iniciativas de ley. Propias mías yo he presentado cerca de 20 y son cerca de 9 o 10 que son ley en estos momentos. ¿No son 5 las leyes? 5 la información que tengo. No, esa es de la información que tú tienes desde hace un año. Ajá. ¿Ya? El último paquete de proyectos que yo presenté, que ahora son ley, es el paquete de lucha contra la delincuencia, en el que hemos aprobado, por ejemplo, la ley para quitarle beneficios penitenciarios a los que cometen delitos graves. Se ha regulado también los beneficios para los delincuentes que reinciden o los habituales, aquellos que cometen más de 3 delitos en menos de 5 años. Se ha legislado también la confesión sincera. Antes, cuando uno confesaba, incluso muchas veces conseguía la libertad. Todo esto se ha regulado de tal manera que se ha puesto mucho más estricto las leyes en contra de la delincuencia. Todas estas leyes, si bien es cierto, han habido una serie de congresistas que también han propuesto, son iniciativas mías que hoy han sido aprobadas. Si nos remontamos a la década de los 90 y recordamos cómo funcionó ese Congreso, pues fue un Congreso muy egoísta, ¿no?, porque en algún momento se le había dado facultades para legislar al Poder Ejecutivo, pero una vez que se pasaron las normas, los decretos legislativos, muchos de ellos fueron anulados. Recordemos también que la ley de presupuesto del año 91 no fue aprobado, ¿no? Fue aprobada en contra de las opiniones del Poder Ejecutivo. Entonces fue un Congreso muy confrontacional, no constructivo, que lo único que hacía era boicotear
los proyectos del Poder Ejecutivo de mi padre. Fue un momento único, excepcional, porque teníamos el terrorismo y la hiperinflación. Entonces, por eso mi padre tomó esta medida. Yo jamás cerraré un Congreso, jamás. Fue un momento único, realmente importantísimo para nuestro país, porque después del cierre se hizo la convocatoria del Congreso Constituyente y se trabajó la Constitución de 1993, que permitió sentar las bases de toda la reforma económica en nuestro país. Entonces, si bien es cierto, sí, esto no debe volver a repetirse nunca más, fue necesario en ese momento. Yo considero que en estos últimos años, a pesar de que no hay una alianza o, digamos, un pacto entre todos los grupos políticos, en los temas de materia económica hay grupos responsables, como el nuestro, como el de Unidad Nacional, incluso Perú Posible, ¿no? En que nos hemos puesto de acuerdo, porque para nosotros lo principal son los intereses de nuestro país, y hemos votado de acuerdo a nuestra convicción. Que se nos critica por haber actuado así, bueno, no hemos votado en contra de lo que nosotros no pensamos. Y creo que se está logrando esa madurez en muchos grupos políticos, y eso es lo que nosotros esperamos que siga también ocurriendo en el próximo Congreso de la República. Hay grupos que no quieren saber nada con el fujimorismo, hay un antifujimorismo muy fuerte en cierto sector. ¿Cómo manejaría eso? Bueno, si uno hace un análisis de las encuestas en los últimos años, creo que este sentimiento ese sentimiento en contra ha ido disminuyendo conforme pasan los años. Y esto va a continuar así, porque yo creo que la historia le va a dar su lugar, su reconocimiento al gobierno de mi padre, que ha tenido errores, por supuesto, pero cuando uno mira las cosas sin apasionamiento político, uno puede ver los resultados, las obras, los logros, que fueron fundamental para todo este crecimiento y este estado competitivo en el que estamos trabajando juntos, muchos gobiernos, pero se ha seguido un rumbo que se ha continuado en los últimos 20 años. ¿Qué hacer para, digamos, no seguir confrontándonos? Pues tenemos que dejar nuestras grandes diferencias, no, digamos, guiarnos de nuestras pasiones o del sentimiento del corazón, sino utilizar más la razón para poder tomar decisiones. Para mí el más grave error fue haber mantenido al señor Montesinos al lado de mi padre, el haber confiado demasiado en él, el no haber fiscalizado y no haber tenido una política más proactiva en la lucha contra la corrupción. Considero también que el haber creado tantos partidos políticos no permitió consolidar mejor el fujimorismo. Yo aspiro a que en Fuerza 2011 se convierta en el partido único del fujimorismo y a partir de ahora podamos crear un gran partido. Digamos, lo que hizo Fujimori en ese segundo gobierno fue, digamos, radicalizar un poco el autoritarismo, cometer una serie de atropellos constitucionales, licenciar a 3 miembros del Tribunal Constitucional, despojar en fin, una serie de atropellos autoritarios. Finalmente ir a la reelección. ¿Condena todo eso? Bueno, consta mi firma en el referéndum que se estuvo promoviendo por la doctora Lourdes Flores. Yo estuve, lo dije públicamente, en contra de la tercera reelección. Considero que fue un atropello lo que se hizo con los miembros del Tribunal Constitucional y he rechazado también y condenado la compra de líneas editoriales de los medios de comunicación. Consta además también las entrevistas que yo he dado en los medios independientes en el año 2000. Nunca fui a uno de estos medios ayayeros, ¿no? Yo considero que los medios de comunicación tienen que ser críticos y es por eso la entrevista que le di a usted, Jaime, al señor Beto Ortiz, al diario La República, a Caretas, al Comercio. Ese ha sido mi línea y así será siempre. Pero el fujimorismo actual, ¿es democrático o es autocrático? No, es democrático. Somos pragmáticos, sí, pero somos democráticos. Estamos renovando los cuadros dentro del fujimorismo. Yo me he preocupado, junto con Jaime Yoshiyama, el secretario general, de que esta lista congresal
a la que se le critica, porque han habido dos o tres errores, pero que en su gran mayoría se ha logrado convocar al 80% de gente nueva, independiente, algunos que vienen de algunos movimientos regionales, con una edad promedio de 44 años. O sea que estamos convocando a rostros jóvenes y nuevos. Y eso va a ser muy importante para hacer este cambio generacional también en la política. Hoy en la empresa privada las grandes decisiones la toman los gerentes, que en su gran mayoría son menores de 40 años. Aspiramos también que haya un rejuvenecimiento también dentro del sector político. Yo he trabajado mucho en la creación de este partido. Crear un partido político demanda mucho esfuerzo, coordinación, convencer a la población, y no es tan fácil. O sea, los requisitos para crear un partido político hoy en día son bastante altos. Si bien es cierto, para Fuerza 2011 el requisito era presentar 1% de las firmas de los electores, a partir de la próxima elección el requisito es de 3%. Entonces va a ser muy difícil. Además, yo aspiro a consolidar Fuerza 2011. Cambio 90 mantuvo su nombre, o sea que nosotros con el nombre podemos quedarnos. Quizás más adelante va a haber un debate dentro del Congreso Nacional para ver si lo mantenemos, pero el partido quedará, se consolidará y ampliaremos más nuestras bases, nuestros comités provinciales a nivel nacional, que no hemos llegado a cada una de las provincias. Pero mi objetivo es seguir trabajando en esta consolidación del fujimorismo. Aspiro a que vengan representantes de otros partidos políticos, de nueva mayoría, de Sí Cumple, de Cambio 90, que quieran unirse a Fuerza 2011. Hay una, digamos, natural relación, por ejemplo, con las organizaciones de base. No todos los gremios, por ejemplo, de los comedores populares están con nosotros, pero en su gran mayoría sí. Los vasos de leche, tenemos relaciones también con algunos partidos y movimientos regionales. Hemos logrado también formalizar relaciones con el partido chino, ¿no? Hace algunos meses estuve por allá. ¿Partido chino? El Partido Comunista Chino. Sí. Ah, bueno, pues eso está fuera del Perú, eso claro. No van a representar al partido chino. Pero, digamos, se ha formalizado ya las relaciones entre ambos partidos políticos. Y lo que vamos a hacer es ir consolidando nuestro partido a lo largo del tiempo. Ha habido esta crítica, ¿no?, por parte de algunos miembros de la oposición, que dicen que el único objetivo de Keiko Fujimori es liberar a su padre. El único punto en la agenda del plan de gobierno es eso. Eso no es así, pues. Nosotros tenemos un equipo técnico de primera, conformado por más de 30 personas que tienen una gran experiencia de gobierno, entre ellas el señor Yoshiyama, el señor Fernando Traseñí, el ingeniero Pepe Klimper, y gente, también rostros nuevos, todos con una gran trayectoria, preparación, experiencia, formación académica. Yo conozco las necesidades de mi país. He viajado muchísimo en los últimos 15 años. Tengo un compromiso real de ayudar a que este crecimiento y esta bonanza de la cual está viviendo nuestro país llegue a los sectores, sobre todo los sectores populares, a los sectores con mayores necesidades. Este es el objetivo de Fuerza 2011, lograr que haya seguridad. Así como luchamos contra el terrorismo, nuestro compromiso ahora es luchar contra la delincuencia y es darle oportunidades a los jóvenes, a las madres, a los hombres trabajadores. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo va a ser para manejar, para conducir la lucha contra la pobreza, en fin, las tareas de desarrollo, de gobierno, de las tareas sociales, desde un estado en el que ya el presidente no maneja tanto? Bueno, efectivamente nuestro país es otro, por lo tanto nuestras instituciones también tienen que cambiar, modernizarse y adecuarse a la realidad de nuestro país. Considero, por ejemplo, una de las reformas importantes debe darse en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, que fue modernizado durante la década de los 90 en el gobierno de mi padre, tiene todavía una cultura restrictiva de manejar, digamos, sobre todo en los años 90, los pocos fondos que tenemos
Esa era la mentalidad y ese sigue siendo parte de la mentalidad de muchos de los técnicos que fueron formados de esa manera. Hoy tenemos recursos, hoy tenemos el doble presupuesto que el año 99. Gran parte de los presupuestos en el rubro de inversiones, en los 3 niveles de gobierno, alcaldías, regiones y gobierno central, no se invierten, no llegan ni al 50%. Entonces, tenemos que cambiar al Ministerio de Economía con una mentalidad que promueva las inversiones. Ya no que sea tan fiscalizador y que cuide los recursos, no. Obviamente tiene que cuidarlos, pero tiene que ayudar a los 3 niveles de gobierno, ayudarnos a invertir más. Entonces considero, en primer lugar, que debemos dividir al Ministerio de Hacienda y otro al Ministerio de Economía. Uno que se encargue de recaudar, pero otra parte que se encargue de planificar, que se encargue de invertir y de ayudar a los 3 niveles de gobierno. ¿Qué hacer en nuestro país que se está descentralizando? Por supuesto que debemos apostar a seguir en este rumbo. Sin embargo, considero que debemos de tratar de hacer proyectos cofinanciados. Por ejemplo, en las carreteras. Se ha avanzado muy poco en los últimos años, a pesar que hoy hay los recursos. En las carreteras internas, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Uno llega con la carretera hasta Hualgayoc. Pero ¿qué pasa con Chota, Cutervo o por la parte de Santa Cruz para salir a Chiclayo? No hay pistas, son trochas. Yo aspiro a hacer una alianza o proyectos cofinanciados con la región que tiene recursos por la minería y el gobierno central asumir otra parte del presupuesto. De tal manera que juntos podamos hacer todas esas obras de infraestructura fundamentales en la lucha contra la pobreza. Otro tema fundamental en la infraestructura básica es el tema del agua. Esto está a cargo en estos momentos de las municipalidades, sobre todo las distritales. Tenemos que darle un respaldo económico, presupuestal, pero también hacer estas alianzas de confinanciamiento para poder ayudar a que el agua potable llegue a todos los hogares a nivel nacional. ¿Cómo es posible que Quillabamba, la Convención, la segunda provincia más grande del Cusco, que tienen también muchos recursos por el canon gasífero, no tenga agua potable? O Echarate, el distrito donde se produce el gas de camisea, recibe 200 millones de soles al año, tampoco tiene agua potable. Pero hay otro problema ahí, es que las empresas de agua potable, empresas municipales de agua potable que manejan, como son 80 más o menos, no sé cuántas, no logran mantener los sistemas, no tienen un manejo técnico, sino más bien politizado las tarifas, porque están presididas por el alcalde y en fin, ¿eso cómo se va a arreglar? Bueno, aquí tiene que haber un sistema que nos ayude a estandarizar también los costos, ¿no? Creo que en el SNIP se tiene que hacer también ciertas reformas para que conseguir una licencia no te demore 6 meses. Yo he conversado con expertos del Banco Mundial y les preguntaba, ¿cuál es el cuello de botella para implementar un proyecto de agua en la sierra? Se demoran 1 año y medio. Y ellos me dijeron que el cuello de botella en estos momentos era conseguir el permiso del SNIP. Entonces, yo valoro, reconozco y felicito la labor de los miembros que trabajan en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero creo también que debemos hacer ciertas modernizaciones para agilizar los trámites. Ahora, con referencia también a los controles, considero que la Contraloría tiene que ser empoderada, respaldada y apoyada en su labor de fiscalización y control de los recursos a nivel nacional. En primer lugar, considero que la Contraloría tiene que fortalecerse. Yo participé en el Foro Internacional de Lucha contra la Corrupción y anuncié ahí respaldar las medidas que ya venía solicitando el Contralor, como por ejemplo darle capacidad sancionadora cuando ellos encuentran un funcionario cometiendo un acto de corrupción. Ellos tienen el poder de separar a esta persona inmediatamente. Esto ha sido aprobado en el Congreso de la República con el voto del fujimorismo. El Contralor ha pedido también tener capacidad fiscalizadora para los organismos internacionales. Hemos visto hace pocos días, ¿no?, que hay algunas municipalidades y gobiernos regionales que realizan obras a través de organismos internacionales para evitar ser fiscalizados. Eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a apoyar, esto ya se ha aprobado en la Comisión de Fiscalización, voy a pedir al presidente del Congreso que se ponga en agenda como primer punto una vez que empiece la siguiente legislatura y tendrá todos los votos a favor de parte del fujimorismo. Para luchar contra la corrupción no solamente tenemos que fortalecer a la institución encargada de lucha contra este flagelo,